tienen que tener en cuenta que tanto en el estudio previo como en el pliego de condiciones tienen que hacer expresa referencia a la garantía. En el estudio previo deberán examinar y deberán sustentar qué garantías, por qué valores y plazos se van a exigir para el respectivo contrato. Esa regla está prevista en forma expresa en el artículo 3 del decreto 2474. Por otra parte, en el pliego de condiciones, las entidades estatales deben establecer las reglas que cumplirán los contratistas al momento de otorgar la garantía de cumplimiento. Entonces, tienen en estos dos documentos, tanto en el estudio previo como en el pliego de condiciones, hacer una justificación y una reglamentación en relación con la garantía. Porque si bien es cierto que el gobierno estableció unas condiciones que las entidades estatales deben seguir a propósito de la garantía de cumplimiento, en muchos se ha previsto, en muchos casos, como vamos a ver, no una regla fija, sino que la entidad estatal podrá en cada caso particular hacer una exigencia mayor o menor según sea la clase del contrato, su valor, etc. Muy bien, por regla general las entidades estatales tienen la obligación de exigir una garantía de seriedad del ofrecimiento y también a los contratistas tienen la obligación de exigir una garantía que ampare el cumplimiento en las obligaciones. Esa es la regla general. ¿Cuáles son las excepciones? La garantía de cumplimiento no será obligatoria en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los contratos de seguro, en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía, que son los contratos de mínima cuantía, es decir, en estos casos de mínima cuantía, la entidad estatal deberá valorar si exige o no la garantía. No está prohibida, simplemente no es obligatoria. La entidad estatal podría justificar su exigencia en estos casos que acabamos de explicar. La garantía de seriedad de la propuesta, por su parte, no será obligatoria en los contratos para la enajenación de bienes del Estado, en los casos de subasta inversa para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades estatales, en los concursos de méritos siempre que se utilice la propuesta técnica simplificada y también en los casos de contratación directa y en los contratación de mínima cuantía en los que la entidad estatal deberá determinar si exige o no la garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. ¿Cuáles son las clases de garantías? Están previstas en el inciso segundo del artículo 7º de la ley 1150. En primer lugar, las pólizas otorgadas por compañías de seguros. En segundo lugar, las garantías bancarias, dentro de la cual se encuentran las cartas de crédito stand-by. También estableció en esta regla el legislador que el gobierno nacional podría determinar otros mecanismos de cobertura de riesgo, otros mecanismos de garantía. Y en el decreto 4828 se estableció que las entidades estatales podrían aceptar la fiducia mercantil en garantía, el endoso en garantía de títulos, valores y también el depósito en dinero en garantía. Estos últimos tres mecanismos de cobertura de riesgos fueron previstos en el decreto 4828. Doctor Pino, ¿es posible mezclar esos tipos de garantías? Bien, el decreto Bianca en el artículo 10, el decreto 4828, expresamente estableció que los contratistas pueden mezclar estas clases de garantías. Podrían, para ciertos riesgos, utilizar fiducia en la fiducia mercantil, podrían para otros riesgos la póliza, para otro depósito en garantía, pero solamente está previsto para el caso del contratista, es decir, para garantía en cumplimiento. No está previsto que se mezcle estos instrumentos, estos mecanismos de cobertura de riesgos, Bianca, para el caso de la garantía de seriedad de la propuesta. Esa regla está prevista en el artículo 10 del decreto 4828. Muy bien, ¿cuáles son los riesgos que las entidades estatales deben amparar? En primer lugar, me voy a referir al riesgo de la seriedad de la oferta. Son los riesgos, están
que están expresamente previstos estas reglas en el numeral 4.1 del artículo 4 del decreto 4828. Cubre los perjuicios, la garantía de seriedad de la propuesta, que se le generan a la entidad estatal en los siguientes casos. Uno, si la persona que fue beneficiada con la adjudicación no suscribe el contrato sin justa causa. La entidad estatal, antes de tomar la decisión de hacer efectiva la garantía y también de inhabilitar al contratista, porque es una causal de inhabilidad para celebrar contratos durante 5 años, la no suscripción de un contrato que fue adjudicado, tiene la obligación de iniciar una actuación administrativa para determinar si el contratista se abstuvo de suscribir el contrato con o sin justa causa. Si el contrato no fue firmado por el contratista y no fue justificada ese comportamiento por parte de él, la entidad estatal le hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta previa garantía del debido proceso y también quedará inhabilitado para celebrar contratos esta persona por 5 años. Otro aspecto que cubre esta garantía de seriedad de la propuesta es la no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad cuando se haya prorrogado el plazo para adjudicar el contrato, siempre que esas prórrogas no excedan un término de 3 meses. En principio, los oferentes tienen obligación de prorrogar la garantía de seriedad de la oferta hasta por 3 meses y si no lo hacen, la entidad estatal o las entidades estatales podrán hacer efectiva esta garantía. Otro de los riesgos que cubre esta garantía es la falta de otorgamiento de la garantía de cumplimiento. Si se adjudica un contrato hasta que el contratista traiga la garantía de cumplimiento, pues la entidad estatal se encontraba en realidad desamparada, no tenía cómo eventualmente cobrar los perjuicios que se generaran eventualmente por el no otorgamiento de la garantía de cumplimiento. Por eso se estableció en el decreto 4828 que en caso que el contratista no constituya la garantía de cumplimiento, las entidades estatales podrán hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. También se hace efectiva la garantía de seriedad de la oferta cuando el oferente retire su propuesta una vez ha ocurrido el cierre del proceso de selección. Antes del cierre, los oferentes podrían retirar su oferta antes del plazo máximo para presentarlas, pero una vez ocurre el cierre de un proceso de selección, los oferentes no pueden retirar su ofrecimiento y si lo hacen, la entidad estatal debe hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta. Eso no quiere decir, es importante que se tenga en cuenta, que no es que el decreto haya habilitado a que los oferentes, una vez ocurrido el cierre, retiren su oferta, porque muchas entidades estatales hacen evaluaciones del precio a través de medias geométricas, aritméticas, y si se hubiese habilitado el retiro de una oferta en procesos de selección donde las entidades estatales utilizan medias, pues al retirar un ofrecimiento podría modificar la media y el ganador resultar ser otro de los proponentes. Entonces no es que el decreto haya autorizado a retirar la oferta, simplemente se estableció que si se retira, se paga la sanción prevista y cubierta a través de esta garantía, pero el valor de esa oferta deberá tenerse en cuenta para efecto de la media geométrica aritmética, porque no podría dejársele en manos de un oferente la definición de un proceso de selección. Muy bien, otro aspecto que se cubre en la garantía es el de seriedad de la propuesta, es el no pago de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación. Si no se paga por parte del contratista estos derechos, se puede hacer efectiva esta garantía. El valor de la garantía de seriedad de la propuesta no puede ser inferior al 10% de las propuestas o del presupuesto oficial según se haya determinado en el pliego de condiciones. Y la vigencia se extenderá desde el momento en que se presente la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. Hay unas reglas especiales para los contratos de concesión de espacios de televisión y también unas reglas especiales para los casos en los que los contratos, el presupuesto oficial de los contratos supere 1 millón o 5 millones de salarios mínimos legales mensuales vigentes, están previstas expresamente en el decreto 4828.
Estos son los riesgos de seriedad de la propuesta. Los riesgos de